Perfecto. Bueno. Entonces estábamos con la cuestión de abdomen agudo, ¿no? Que en realidad, como síndrome, en general les decía yo que cuando tenemos peritonitis generalizadas, es cuando lo dejamos en síndrome. Normalmente, por ejemplo, si yo voy a meter un paciente a quirófano porque sé que tiene apendicitis aguda, no le pongo abdomen agudo. Incluso en ocasiones, hay quien dice síndrome doloroso de la fosa ilíaca derecha, sobre todo en mujeres. Entonces, ¿por qué? Pues pueden ser varias etiologías alrededor de ese dolor. En el caso de diagnóstico preciso ya de apendicitis aguda, por marcadores, una escala de Alvarado elevada, incluso una tomografía simple donde tengamos hallazgos compatibles con esto, una leucocitosis importante dentro de la escala de Alvarado ya se considera, y no nos queda duda de que se trata de una apendicitis aguda, pues no le pondremos, vamos a meter al quirófano con diagnóstico de abdomen agudo, nada más, ¿no? Tampoco le vamos a poner abdomen agudo secundario a apendicitis aguda porque se infiere. Entonces, la apendicitis aguda causa abdomen agudo, pues sí, es parte de un síndrome. Y en este caso la apendicitis aguda lo es, pero una vez que le ponemos nombre, como que ya no asientan estar hablando en síndromes. Y ahí les va otra cosa. Es conveniente cuando nosotros hacemos un abordaje clínico con los pacientes, empezar por hacer diagnósticos sindromáticos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los síndromes caben dentro de varias patologías. Entonces, un dolor abdominal pues, puede ser producido por 50 enfermedades, ¿no? Entonces, como síndrome, pues habría que pensar en las 50 enfermedades, pero difícilmente estaré pensando en una apendicitis aguda que inicia con dolor en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Hablando de abdomen. Y entonces tenemos dolor en el hipocondrio izquierdo, pues difícilmente es una apendicectomía, una apendicitis aguda, ¿no? O sea, va a ser un caso en muchísimos, porque pues a lo mejor si es citrus inverso y además tiene el colon cortito, puede ser, o una malrotación intestinal, pues puede ser, ¿no? En un momento dado. Sin embargo, ya les decía yo, nos vamos acercando al diagnóstico, lo hacemos etiológico y dejamos de pensar en abdomen agudo ya como diagnóstico definitivo. Entonces, aquí como tema, sí necesitamos estar conscientes que hay muchas enfermedades que producen el síndrome de abdomen agudo. Y entonces, aquí les pongo un ejemplo en las diapos que les mandé y que pues traigo acá, que lo número uno, hay que hacer semiología importante del dolor. ¿Dónde se le instaló? ¿Qué tiempo le duró? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Dónde lo tiene ahora? Si con determinados movimientos, tosiendo, etcétera, le aumenta, si no le aumenta, si se acompaña de algo más. Entonces, ahí estamos haciendo semiología del dolor en el contexto, como les pongo aquí en esta diapo, de la historia clínica. Y entonces, acá les pongo algunos ejemplos clínicos en esta siguiente diapo, a donde les estoy diciendo, bueno, ¿qué pasa si tiene el paciente dolor posterior a un trauma cerrado? Pues vamos a ver en dónde se pegó, cómo se pegó, de dónde se cayó, se golpeó en el abdomen, no se golpeó en el abdomen, le dieron una patada, le dieron un balonazo, pues hay una serie de cosas, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que a un paciente le dieron un tubazo en la parte lateral del abdomen, pero alcanzó a poner el abdomen rígido, y lo que pasa es que tiene un moretón. Es de pared, el problema no es visceral. Entonces todo eso, y claro, hay dolor, es un dolor francamente somático y tiene un hematoma. Por ejemplo, pacientes a veces de los levantadores de pesas. Luego, no sé si hayan ustedes visto escenas dramáticas a donde una persona está queriendo levantar una enorme cantidad de kilos, un tipo súper fortachón, y de repente reatas. Se le desprende el pectoral de las inserciones humerales y va para el centro, ¿no? Y se le queda un chipote, un gritote y suelta la pesa y todas las cosas, ¿no? Pues pongan ustedes a pensar, ¿no? Eso puede suceder en el abdomen, sí, hay pacientes que tienen hemorragia dentro a veces por algún esfuerzo o algún traumatismo no tan intenso, se les puede romper una vena o una arteria, más las venas que las arterias, de las epigástricas, dentro de la vaina del recto, y entonces
duele mucho, para que tengan una idea. Ahí está la otra, la contraparte de los pacientes que tienen fracturas de pelvis, que parece abdomen agudo porque se les pone rígido el abdomen totalmente. Y luego tienen moretón abajo, entonces no sabemos si lo que tiene es una lesión vesical, etcétera. Pero, por ejemplo, hay pacientes con lesión, con fracturas de pelvis que no tienen hematuria. Y hay pacientes con una sin fractura de pelvis, con un golpe en la pelvis, en la zona cercana a la vejiga y hasta el estallo. Entonces el paciente, aparte de tener abdomen agudo, por la orina que se está librando por ahí, puede tener hematuria, ¿no? Etcétera. Estos son varios detalles que tenemos que analizar. Bien, está, por ejemplo, acá les pongo dolor relacionado con colecistokinéticos. Bueno, nosotros tenemos que pensar, pues, en vías biliares, ¿no? En vesícula, etcétera. Más que en vías biliares, pues en vesícula biliar. Dolor de aparición brusca. No es lo mismo un dolor que se va instalando paulatinamente a un dolor de ¡pum! Ahorita. Como que nos habla más de una cuestión vascular, ¿no? O que debute una apendicitis con perforación es raro, pero pues puede llegarse a dar, ¿no? O una úlcera péptica, ¿no? Que de repente puede ser, en el capítulo que tuvimos nosotros de revisión, vimos aquí como al abogado aquel, de repente le dio el dolor en la mañana, ¿no? ¿Cómo es el dolor? Hipocólico, es continuo, es intermitente, la intensidad en escala análoga, cómo anda, cada quien tiene su dolor, ¿no? Hay pacientes que si comparamos 10, 9 no se quejan para nada y unos están súper gritando y tienen exactamente la misma patología. Cada quien tiene su dolor, eso hay que reconocerlo, pero sí, hablando de los otros 9, hay quien estaba más intenso, menos intenso, y vamos a decir que tenían la misma patología, entre comillas. Bueno, el sitio, pues es obvio. El paciente empieza con un discreto dolor abdominal y ¡pum! Se choca. Es el caso típico de la mujer con embarazo ectópico, ¿no? Entonces, pudiera suceder. Hay otras pacientes, por ejemplo, también mujeres que consumen, sobre todo, consumen anticonceptivos y pueden tener un tumor benigno de hígado que se rompa espontáneamente y poder tener un discreto dolor y choque después de X tiempo, ¿no? Que está sangrando. Hay ronchas en la piel y siguen la famosa culebrilla que se describe del herpes zóster. Y a mí me tocó, me mandó un ortopedista muy amablemente, me dice, oye, te estoy interconsultando con una paciente que tiene mucho dolor en el hipocondrio derecho. Dice, entonces le mandé un ultrasonido y tiene cálculos. Y para eso me dice, a ver si le puedes dar la cita pronto porque está muy molesta. Pues no era un abdomen agudo severo, por eso me la mandó como externa. Y cuando yo la veo días después, ya le veo las lesiones típicas de herpes. Le digo, maestra, era una profesora, le digo, maestra, necesita usted operarse su vesícula porque tiene cálculos y en la historia clínica recabé que le da síntomas, pero ahorita sus síntomas no son de vesícula, porque ella venía diciendo, me ha dado un dolor parecido al de ahora ya varias veces, pero el de ahora era un dolor por herpes zóster y no era un dolor por problema vesicular, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, el paciente tiene fiebre, tiene tos, un poco de disnea y tiene dolor abdominal intenso, pues descartemos que no se trata de una neumonía basal o tiene un dolor en el epigastrio intenso y el paciente puede estar teniendo un infarto de miocardio de la cara diafragmática del corazón. Entonces, ahí tienen ustedes que también hay abdomen agudo de origen extraabdominal. Les acabo de mencionar ahorita dos, tres de hecho, que sería la fractura de pelvis y que sería, en este caso, infarto de miocardio y en el otro caso, neumonía basal, ¿no? Pues el derecha-izquierda, pues es indistinto, ¿no? Entonces, ahí es a donde nosotros necesitamos aplicarnos y utilizar la clínica. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces tener cierta elasticidad mental como para poder ir haciendo los diagnósticos. Ok. Estaba yo poniendo aquí el ejemplo y aceptando tácitamente que existe el abdomen agudo quirúrgico y el no quirúrgico, ¿no? Y entonces, la gran clasificación es el abdomen agudo quirúrgico y el abdomen no quirúrgico. En este caso, le estoy poniendo el ejemplo de apendicitis aguda, quirúrgico, y de no quirúrgico, o abdomen quirúrgico sin dolor. Entonces, abdomen agudo quirúrgico sin dolor. Por ejemplo, una apendicitis en un paciente anciano. Eso es el mismo ejemplo. O vamos a decir del caso que les dije de la mujer que se chocó, que no tenía dolor y tenía un embarazo ectópico roto. Entonces, bueno, pues ahí tenemos todas las variables.
El abdomen agudo no quirúrgico, por ejemplo, una pancreatitis aguda leve, pues no se va a operar, pero produce dolor abdomen agudo. Y lo que les decía yo, el abdomen agudo de causa extraabdominal, como una neumonía basal, o como les acabo de mencionar, de infarto y fractura de pelvis eventualmente. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿qué vamos a hacer con nuestro abdomen agudo? Y la pregunta que surge siempre, ya desde el punto de vista práctico, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que hay que hacer normalmente, ¿qué es lo que hay que hacer, muchachos? ¿Qué es lo que sigue de esto? Pues una historia clínica, ¿no? Entonces, en la historia clínica, obviamente está la revisión inicial, no estamos hablando de trauma ahora, pero hay que hacer una revisión parecida a la cuestión del trauma. Y aquí lo que estamos utilizando es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya se los había yo mencionado en pláticas anteriores, a donde el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica incluye el hipertermia, hipotermia, leucopenia, leucocitosis, polipnea y taquicardia, o básicamente taquicardia, ¿no? De arriba abajo, leucocitos y temperatura. Y aumentando frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Ese es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que, les decía yo, en la actualidad, hablando de choque séptico, sobre todo está hablando más bien de que estén participando las bacterias. También hay procesos inflamatorios sin bacterias que pueden producir leucocitosis, pueden producir taquicardia, pueden producir eventualmente, rara vez fiebre, pero puede haber. Entonces, tomen en cuenta el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Yo quisiera que no lo abandonaran a cambio de SOFA, porque SOFA en la terapia, ok, hagan SOFA en el hospitalizado, no lo dejen de hacer y no dejen de mencionar si tiene o no síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pudiera ya no ser necesario si sale un SOFA muy positivo, pero el síndrome de respuesta inflamatoria es una guía muy buena. Entonces, pacientes que no tienen respuesta inflamatoria sistémica no están taquicárdicos, no están polipneicos, no están hipertérmicos ni hipotérmicos, no tienen leucocitosis ni leucopenia, no hay alteración respiratoria, hemodinámica, neurológica. Bueno, pues en consulta externa podemos revisar este abdomen agudo, entre comillas, en el consultorio de urgencias también, o en la cama de urgencias, ¿no? Entonces, en primer nivel de atención, un dolor abdominal, que pudiéramos llevarlo, es que van a decir, bueno, es que no es lo mismo dolor abdominal que abdomen agudo. Ay, la verdad es que la frontera no hay manera de hacerlo, entonces considerémoslo como tal. Vamos a hablar mejor de grados, ¿no? Bueno, eso sería totalmente arbitrario de mi parte, porque como vamos a gradar y hacer una escala de abdomen agudo, ¿no? De leve, moderado, severo o grado 1 al 5, pues realmente no. Entonces, sí, no existe. Entonces, paciente que sí tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, vamos a ver dónde está la alteración principal, hemodinámica, neurológica, respiratoria. Entonces, estos pacientes sí hay que hacerlo en la cama de urgencias o incluso en una unidad de choque si ya viene con choque, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que no tienen respuesta inflamatoria sistémica? No me queda duda diagnóstica, pues que se vaya a su casa. Tengo duda diagnóstica, ojo, una de dos, o le hacemos una evaluación dinámica, que si nos vieron en nuestro consultorio, por teléfono, oiga, ¿cómo va el dolor? Y no le di analgésico central, probablemente nada más un antiespasmódico si estoy pensando en una probable apendicitis aguda, ¿no? Potencial, pero que no me checó. Le hice un Alvarado, simiometría hemática, y me dio muy poquitos puntos, entonces 1 punto, 2, pues como que no me checa, pero ay, al fin y al cabo está en la zona, vamos a estar pendientes, ¿no? Entonces, aquí les pongo máxima de no enmascarar un problema. ¿Cómo lo enmascararíamos? ¿Alguien me dice a ustedes cómo enmascararíamos una etiología de un abdomen agudo? Pues hablábamos principalmente que el dar antibióticos y analgésicos enmascaran mucho los cuadros, sobre todo cuando son analgésicos, narcóticos como los opioides, porque pues disminuye la sintomatología del paciente. Y puede ser que en un inicio haya tenido una sintomatología clásica de apendicitis, pero posteriormente pues se enmascaró y ya cuando te das cuenta ya se le perforó el apéndice. Ese es el punto. Entonces, hay que estar muy alertas. Viene la contraparte de esa conducta, a donde llega a urgencias un paciente. Y resulta que le pone el urgenciólogo y el cirujano que lo vio por primera vez no dar analgésicos y el paciente se está revolcando de dolor. Entonces, ¿qué? ¿Para qué estoy ahí, no? Entonces,
ok, si le voy a dar analgésicos, voy a estar consciente, nada más un detalle, me voy a anticipar a decirles. Los analgésicos quitan el dolor espontáneo, o sea, ¿te duele, señor? No, no, no siento ya dolor, ya se me quitó. Pero se acercan y los tocan. Ay, doctor, ay, ay, no, por favor, no me agarre, ahora sí me dolió. Eso sería una manera de evaluar al paciente, a donde a pesar del analgésico, tenemos datos clínicos. Pero a mí me tocó verlo muchas veces con médicos con los que me tocó rotar, que pasaban de guardia, y le preguntaban en urgencias al paciente, ¿tiene dolor? No, no tengo dolor, no hay dolor espontáneo. Se queda en observación, pues mal plan, ¿no? Ni siquiera lo tocó. Dice, yo no lo va a tocar. Ah, sí, sí, sí. En algunas ocasiones, ¡ay, ay, ay! No, no, ¿sabes qué? Pásalo, lo vamos a operar de apendicectomía. Oiga, ¿cómo está la cosa? ¿Le pongo una nota de no tiene dolor espontáneo o lo va a operar de apendicectomía, no? Entonces ahí vienen los extremos. Entonces, precisamente por eso están los analgésicos, narcóticos y antibióticos en esta misma diapositiva. Ahora, el plan de manejo en los que tienen respuestas sistémica, si existe duda diagnóstica, les decía yo evaluación dinámica. En medio institucional o privado no se les olvide que si el paciente no acepta quedarse, entonces que aclare perfectamente que se le va, ustedes aclararle por escrito que requiere de evaluación continuada. Por teléfono va a estar muy cañón, ustedes puedan ver, abdomen agudo, número 1. Número 2, ahí sí, si se va a su casa, no se le dé analgésico. Eso sí es importante. Entonces, ojo muchachos. Les decía yo que también cuando pensamos en abdomen agudo, se clasifica en inflamatorio, en funcional, en mecánico, por trauma, y lo hay incluso también psicógeno, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos que pensar en todo ello. Hay una buena revisioncilla por ahí que ya tiene unos añitos, va para 5 años, que se publicó en una revista que se llama Medicine. Se los recomiendo para que lo lean. Artículo va más a la fisiopatología, a la liberación de citocinas, ya porque hay una serie de cosas, pero me gusta un tanto la clasificación que le da de peritonítico, traumático, obstructivo ilio y isquémico vascular, pero no considero el funcional y el extraperitoneal que ya es de mi cosecha. O sea, esta gráfica de globitos en realidad es una modificada, por eso le puse modificado de Mayo, Osorio y colaboradores, porque ellos nada más consideran estos 4, a donde el problema es de peritoneal, de inflamación peritoneal por trauma, porque hay obstrucción o hay ilio, que en este caso acuérdense ustedes que aunque sea el ilio que es paralítico, es una conceptualización, que ya vimos aquí, obstrucción intestinal, y está el isquémico. ¿Y dónde dejamos, por ejemplo, el abdomen agudo secundario a infarto? No cabe en ninguno de estos. ¿A dónde cabe el de neumonía basal? Probablemente pudiera caber en el peritonítico, pero es extraperitoneal. Entonces, extraperitoneal y funcional son algunos de los tipos de abdomen agudo, de abdómenes agudos que tenemos que aclarar, ¿no? De las características que tienen. Ok, entonces, tenemos Doctor, paciente estable, le hacemos su historia clínica, signos vitales, canalizo sus venitas con cristaloides, no necesito muchas. Normalmente utilizamos solución Harman o solución fisiológica, que no comprometen nada, salvo a los pacientes que tienen falla cardíaca. Ojo, si les llega un paciente, a mí me tocó ver un paciente que cayó en edema agudo pulmonar con los primeros 200 mililitros de solución, que es muy poquito para un adulto. Era una viejita medio menudita, como de 40 y tantos kilos de peso, pues también había que considerar eso, con falla cardíaca. Y por aquí le empezaron a meter la solución, estaba ahogando y empezó a tener esputo asalmonado propio de las personas que tienen edema agudo pulmonar. Entonces, pero en términos generales, si no es el caso, pueden ustedes utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que agrego en cuanto al laboratorio básico, que normalmente es biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina? ¿Qué es lo que agregamos? Pues normalmente agregamos tiempos de coagulación, sobre todo por trombina y tipo de tromboplastina, si es que pienso que va a ser objeto de cirugía al paciente, y si no, por default pídanla. En el caso de que ya estoy pensando que el problema es de vías biliares, de vesícula y demás, pues agregaré pruebas de funcionamiento hepático. En el caso de pancreatitis agregaré lipasa. Podemos pedir amilasa también. Antes casi siempre nada más pedíamos amilasa, pero ahora que veamos pancreatitis aguda les voy a mostrar cómo la amilasa se eleva por cualquier cosa, es poco específica.
Entonces, por eso es que la lipasa es la que se prefiere en la actualidad. Y si son mujeres en edad reproductiva, descartemos que están embarazadas. Puede ser mediante la pura historia clínica, con la seguridad de que no están embarazadas, o solicitar gonadotrofina coriónica humana para checar que no tenga embarazo la paciente. Del gabinete que vamos a solicitar, y aquí les pongo una listita, una secuencia donde pongo el menos invasivo, o sea, mientras menos los tengamos que pinchar, meterles, radiarlos, etcétera, el que sea más rápido y el que tenga la mejor sensibilidad y especificidad de acuerdo a la etiología. Entonces, ese es el que vamos a pedir. Es que este es el mucho mejor. Para apendicitis aguda, el mejor es la tomografía. Mándesela a esta mujer a la tomografía y resulta que tiene 8 semanas de embarazo. Ah, carajo, ¿y por qué? ¿No? Entonces, ese no es para esa paciente. Pero es para abdomen agudo y es el más sensible y el más específico, sí, pero no es para esa paciente porque le vas a dar en la torre a la criatura, ¿no? Eventualmente la vas a radiar. Se necesita radiar. Ya le hiciste una escala de Alvarado. No, pues sí tiene 8 puntos o 9. ¿A qué carajos le vas a hacer la tomografía? Es más, no le hagan ni ultrasonido, ya opérala, ¿no? Cambia el asunto totalmente. Entonces, ¿qué pasa si el paciente está inestable o es producto de trauma? Vamos a quitar trauma, porque ya vimos trauma. Pero si está inestable, de todas maneras tenemos que utilizar las pautas que se parecen a la de la TLS, que en este caso, pues nos iríamos obviamente la vía aérea tiene que estar también así, porque hay pacientes que llegan en paro cardiorrespiratorio, producto de una apendicitis aguda, por sepsis y por choque séptico. Ah, caray, pues entonces se tendrá que intubar, se tendrá que ventilar, se tendrá que poner en adecuada circulación, si es posible, después de que le dieron ustedes masaje, y si ya lo sacaron, pues todo lo que venga, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Ahora sí nos podemos ir a causas más frecuentes, que ya es otro boleto. Y entonces, por mucho, pues lo que encontramos nosotros en los servicios de urgencias, pues son apendicitis, colecistitis, hernias, obstrucciones intestinales, diverticulitis, perforaciones intestinales, obviamente trauma, sobre todo en los sitios donde se ve trauma, pancreatitis aguda, y en la esfera ginecológica habría que agregarle también por acá, que son muy frecuentes, la enfermedad pélvica inflamatoria, el embarazo ectópico, la torsión, etcétera, etcétera. Ahorita en las siguientes diapositivas, doctora, en las siguientes diapositivas que están ya en abdomen agudo 2, que yo creo que con esto vamos probablemente a terminar la clase de hoy. Mientras tanto, pasaré lista para que no se enojen de que no paso lista. Bueno, ustedes no se enojan, pero las autoridades sí. Veamos. Linda Zapata. Presente. Víctor Vargas. Presente, doctor. Andrea Torres. Presente, doctor. Oscar Tapia. Presente, doctor. Tameda. Presente, doctor. Mabel. Presente, doctor. Edgar. Edgar Romero. Ailín. Perdón, Ailín ya pasaste. Iris Romero. Presente, doctor. Carmina Rodríguez. Presente, doctor. Marisa Rodríguez. Presente, doctor. Alan Ratia. Se fue a vacunar, doctor. Ah, muy bien. Qué bueno. Fernanda Rafta. ¿Y dónde le tocó la vacuna, Alan? Fue a México. Izúcar. A Izúcar de Matamoros. Ujú. Fer Rafta. Presente, doctor. Aquí estoy. Armando Pérez. Presente, doc. Stephanie Pereira. Presente. Fátima Peñafiel. Presente, doctor. Vini Osorio. Presente. Edwin Gerardo. Presente, doctor. José María Ortega. Presente, doctor. Nathan. Presente, doctor. Jocelyn Mota. Presente. Cristi Moreno. Felipe Morales. Julisa Melchor. Presente, doctor.
Ariadna Martínez, Presente, doctor. Paola Lozano, Presente. Jesús Fernando López, Presente, doctor. Lupita López, Presente, doctor. Zaira Jiménez, Carla Huesca, Presente, doctor. Aram Gómez, Amairani, Presente, doctor. Manolo Flores, Presente, doctor. Josefer Espinosa, Presente, doctor. Beto Domínguez, Presente, doctor. Ángel de León, Presente, doctor. ¿ya andas por ahí? Perfecto. Rodrigo Cortés. Rodrigo. Ángel Castro. Presente, doctor. Jessica Amador. Jessica, ¿no viniste ahora? Permítame un segundo, muchachos. Ah, ya estás ahí, Jessica Amador, ya te vi. Ya levantaste la manita. A ver, ¿cuál le di? No, es 83, 83. 83, 52. A la orden. Pues muy bien, jóvenes. Entonces, les decía yo que en la próxima diapo que les voy a pasar, tenemos ahí, no son más que unas cuantas. Lo que pasa es que las fotografié y yo creo que las puse en formato pesado. Ah, Fernando. Ah, pero Fernando, ya hace rato participaste, por eso es que te tomé. Ya no te puse ahí. ¿Hay alguien más por ahí? Déjenme ver. Jessica. Y Moreno Bringas. No te preocupes, no tienes falta, Moreno Bringas. Bueno. Les decía yo que estas se me ocurrió yo creo que tomarlas originalmente con un formato de grande y me consumieron muchos, están muy pesadas y por eso les tuve que mandar a ustedes en diferentes secciones esto. Entonces, estas no son más que unas cuantas diapos. Me gustan mucho porque, perdón, este es el número 3, nosotros queremos ver el número 2, la parte 2. Parte 2. Parte 2. Bueno. Esta parte 2 que les traigo están relacionadas justamente con la última diapositiva que habíamos dejado de la plática previa, ¿no? Entonces, en el artículo este de Mayo Osorio y colaboradores aparece esta imagen, a donde nos ubica la mayoría de, digamos, las causas más frecuentes que se parecen a las otras. Y entonces, si nos vamos conforme a las manecillas de reloj, partimos acá, está la perforación gastroduodenal, puede ser del estómago del duodeno, está la pancreatitis aguda, está la obstrucción intestinal, la diverticulitis, la ruptura de un embarazo ectópico, un folículo roto del ovario, dolores del medio mes característico, la apendicitis aguda, las perforaciones intestinales, que aquí la ponen en el ciego por espacio, pero las perforaciones intestinales que solemos ver espontáneas son más de, no tanto de, bueno, hablando de divertículos sí, y de apendicitis sí, pero perforaciones de otro orden también pues las vemos en el intestino delgado, la diverticulitis de Meckel,
Hablaban de obstrucción intestinal en ambos sentidos, en el recto, en el colon y en el intestino delgado, y pues obviamente la enfermedad péptica, ¿no? Entonces son causas frecuentes de abdomen agudo, que pues si se fijan aquí, la mayoría requiere de cirugía. Hay algunas que no, por ejemplo, la obstrucción intestinal, que se resuelve mediante manejo conservador, pues no necesitará de cirugía. El folículo roto, si estamos con certeza de que se trata de un folículo roto, de un dolor del medio mes, la paciente justamente es puntual y arregló hace 15 días, lo más seguro es que se trate de esto. Hay mujeres que me llegan a decir, es que siento cuando ovulo, doctor. ¿Identifican bien su ovulación? Bueno, no es muy frecuente, pero sucede, ¿no? Aquí lo que ubico también de los libros del Netter es como en una sola imagen nos pone muchísima patología. Aquí no se está refiriendo a él, a la más frecuente, con toda honestidad, sino, permítame un segundo. Nada más quiero aquí poner. Bueno, entonces les decía yo que aquí en el libro del Netter pueden ustedes ver, tomé fotografías por segmentos, entonces aquí está el abdomen alto y pueden ustedes ver una variedad amplia de patología. Por ejemplo, aquí nos señala, yendo conforme a las manecillas del reloj y partiendo de este sitio, como de las 11, nos muestra, por ejemplo, un absceso hepático, un absceso subfrénico por arriba del hígado y por debajo del diafragma, un absceso hepático, probablemente una hepatitis aguda, que pudiera también llegarlo a dar en ocasiones, una laceración hepática, un problema de colecistitis, de litiasis asociado a litiasis, o colecistitis pudiera ser a veces también alitiásica, gangrenosa. En el vaso nos muestran lesión de vaso, isquemia del vaso, hematoma, abscesos que también pueden existir. Aquí, enfermedad péptica que puede tener una perforación libre hacia la cara anterior, o si son en la cara posterior, una penetración, por ejemplo, al páncreas puede llegar a dar una de duodeno, penetrarse al páncreas. Estas también, las de estómago, pueden penetrarse al páncreas. Acuérdense ustedes que el páncreas tiene una posición ascendente hacia la izquierda. Tumores que se necrosan y que pueden dar dolor. Obviamente, la enfermedad péptica que acabamos de mencionar. Fíjense que la gastritis no suele producir mucho abdomen agudo. Es curioso eso, ¿no? En el caso de las pancreatitis, las perforaciones duodenales, la insuficiencia suprarrenal aguda, que yo cuando menos no me acuerdo haber visto ninguna, dicen que produce lo que le llaman crisis addisoniana. No me ha tocado ver, no es un servicio en los que yo haya estado que predomine endocrino, pero cuando menos en los años que yo estuve no vi ninguna. Si vemos el abdomen bajo, quitando la cuestión uterina, y nos vamos otra vez igual, tenemos aquí las colitis, por ejemplo, crónicas, la enfermedad inflamatoria crónica como Crohn-CUSI, que pueden llegar a dar perforación intestinal. La enfermedad diverticular, que con mucho es ampliamente frecuente. El vólvulo del sigmoides, aquí se ve cómo se tuerce el sigmoides. Una perforación intestinal, aquí muchas veces por agresiones sexuales o también por abuso de objetos sexuales, que hay personas que se introducen pues, palos, carrizos y demás, se les pasa la mano de estimulación y llegan a perforarse el sigmoides.
el impacto fecal. Y si nos vamos más acá, pues tenemos la enfermedad de Crohn otra vez. Hay también ileitis en sí por la enfermedad de Crohn. En el caso de tifoidea, puede haber también perforación. El ilion, acá hablan de una trombosis mesentérica, están mostrando la arteria mesentérica tapada con un coágulo, la adenitis mesentérica, tenemos apendicitis aguda, intususcepción. Esto de la invaginación puede suceder acá, en el grueso, entre el ilion y el colon, o entre ilion e ilion, en el caso de algún adenoma, de algún pólipo o adenoma intestinal, ¿no? Tenemos, pues básicamente ya nos terminamos aquí la de este segmento del intestino, y después vendrían las del área ginecológica, ¿no? Estarían, y son muchas, ¿no? Están torsiones de ovario, como en este caso, y aquí incluso aquí nos tratan de poner que un quiste de ovario se torció, que también hay tumores paraováricos o incluso miomas pediculados que se tuercen, provocan mucho dolor, perforación uterina, miomas, necrosis de algunos miomas, el embarazo ectópico que hemos mencionado, piosalpins, aquí se ve una trompa que está escurriendo material purulento, hidrosalpins, aquí no es que tenga dos trompas la paciente, sino es para mostrar más patología. Aquí, por ejemplo, una endometriosis con un endometrioma roto, y pues, obviamente también un quiste hemorrágico que se rompa, que no nada más es una ovulación hemorrágica, sino que puede tener un quiste hemorrágico que se rompe, ¿no? Entonces, todo eso puede generar abdomen agudo. Entonces, ahí es como para hacer un repasito de todo lo que tenemos que pensar, ¿no? Y está el no quirúrgico, ya habíamos hablado nosotros de neumonía, ya habíamos hablado de infarto de miocardio. Aquí también, por ejemplo, las alteraciones neurológicas, a veces aplastamientos vertebrales, pueden simular abdomen agudo. Ya hablábamos del herpes zóster, como posibilidad también de tomar en consideración. Entonces, aquí sería un abdomen agudo no quirúrgico, pero además de origen extra incluso peritoneal, ¿no? Como sería este caso. Aquí, por ejemplo, una hepatitis, pues también es no quirúrgico, una hepatitis aguda. Y así les podemos mencionar varios que pudieran generar abdomen agudo y que no se tengan que operar, ¿no? Bien, avanzando en el tema, ya un poco hacia terminar, déjenme quitar esto. Vamos a poner la parte 3 que traigo por acá, a donde dejamos pendiente todavía alguna de las imágenes, que serían la que les mostraba yo de abdomen agudo, no quirúrgico, a donde ya les mencioné el herpes zóster. Por ejemplo, si es del lado izquierdo no nos confunde mucho, si es del lado derecho nos puede confundir, sobre todo cuando es alto, intercostal, todavía, pues con colecistolitiasis. Están también los dolores de vísceras retroperitoneales, como sería el riñón, la pelvecilla, la urolitiasis, que no había yo mencionado. Incluso la urolitiasis es una causa muy frecuente de consulta de abdomen agudo. Claro, predomina en la región lumbar, pero muchos pacientes tienen dolor en la cara anterior del abdomen. Están obviamente la lesión traumática renal, los tumores renales que tengan necrosis, abscesos perirrenales, etcétera. Todo eso puede provocar. La pancreatitis aguda, pues la muy conocida de nosotros, que puede no ser quirúrgica. Incluso la mayoría de pancreatitis en la actualidad no son quirúrgicas. Les había yo mencionado el hematoma del músculo recto anterior del abdomen hace un momento, o francamente una hemorragia. Están las fracturas de columna en general, sin sección de médula, por ejemplo, que también pueden provocarlo. Entonces, pues eso es lo que tenemos por ahí. O aquí nos está mostrando un aneurisma de la aorta, que, bueno, un aneurisma roto. Estos en sí, la disección de aneurisma al principio pudiera no ser quirúrgica de urgencia, ¿no? Están incluso picaduras de algunas arañas, la fractura de pelvis que ya les había yo mencionado. Pues básicamente, ¿no? ¿Qué opciones tenemos nosotros para hacer diagnóstico, ¿no? Ya habíamos dicho con qué método elijo. Entonces, pues puede ser rayos X simple, ecografía, TAC, simple o contrastada, y simple o doble o triplemente contrastada, o incluso ver diferentes segmentos cuando decimos trifásica,
Son varias fases las que tenemos que analizar. Una reso, que para abdomen agudo no son tan socorridas. Ahora les comentaba yo que la apendicitis aguda puede tener una opción de hacer resonancia magnética. Y cuando tomamos nosotros placas de abdomen, acuérdense ustedes que serán en 2 posiciones, y hay que agregar la de tórax, porque ¿cuáles son las indicaciones precisas para serie abdominal? Placa simple de abdomen, ya la hemos analizado, se limitan a 3. Se limitan a urolitiasis, a obstrucción intestinal y a perforación de víscera. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta placa muestra, normalmente lo que debemos observar en una placa simple de preferencia son hasta los diafragmas, que esta sí llega a los diafragmas, evidentemente es una mujer, hasta la pelvis en la parte inferior. Esa es una buena placa de abdomen. Esta, por ejemplo, no es una tan buena placa de abdomen porque sí nos muestra la pelvis prácticamente toda, pero no nos muestra los diafragmas. Por ejemplo, aquí en la de decúbito, que se observa, no nos lo muestra. Aquí se supone que es la de pie, esta otra, y pues con una distribución adecuada de gas. En el caso de que los pacientes, acuérdense ustedes que no se pueden poner de pie, entonces pongan una en decúbito lateral con rayo horizontal y que quede en la parte superior el sitio donde están ustedes sospechando más patología. ¿Por qué? Porque si la patología está aquí debajo, miren cómo normalmente se pierde en la placa, la imagen de acá, nos puede dar alguna información a nivel de diafragma, nos puede dar alguna información de las vísceras que están de este lado, y podemos pedir 2 placas, una con rayo horizontal en decúbito derecho, otra en decúbito izquierdo, en este caso está en decúbito izquierdo del paciente, ¿no? Bueno, las tomografías que ya hemos mencionado, simples o contrastadas. Aquí incluso lo que estamos mostrando son clasificación de Hinch y de la diverticulitis. En el caso de la resonancia, les había yo dicho que ya hay alguna metodología para hacer en embarazadas la posibilidad sobre todo en embarazadas, de estancias cortas en el resonador, que no sea muy larga, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí yo creo que ya estaríamos terminando lo que es el tema en sí de abdomen agudo. O sea, como síndrome, pues vamos a diagnosticar las diferentes patologías. O sea, si ya podemos diagnosticar la patología, le quitamos el membrete de abdomen agudo y ya tenemos la patología definida. Ya decimos cuál es la causa por la que vamos a operar al paciente, si se tiene que operar o no. Y entonces, ahora vienen ya otros aspectos de la cavidad abdominal que incluyen en sí al peritoneo. Entonces, cuando tenemos nosotros inflamación del peritoneo, cualquiera que sea la causa, estamos hablando de peritonitis. Aquí les estoy poniendo una laminilla en el recuadro de patología donde se ve la cubierta peritoneal cercana al músculo, a donde se observa un infiltrado inflamatorio, pues obviamente es de polimorfo nucleares agudo, que nos permite pensar que tiene una peritonitis el paciente. Si esta muscularis es de intestino, bueno, pues es peritonitis del intestino, del peritoneo visceral. Entonces, peritonitis solamente dice inflamación del peritoneo. Eso es lo que dice, no dice más. Entonces, cuando nos referimos a infección intraabdominal, puede ser, esa es la presencia ya de bacterias en el lugar, ¿no? Microorganismos y sus diferentes toxinas, si las tienen, y normalmente produce un exudado. Es curioso porque cuando se instala una peritonitis infecciosa, por infección intraabdominal en este caso, al principio puede haber un líquido fluido que ya tiene aspecto como purulento, lechosón, como si fuera leche diluida, por decir así, o agua de horchata, vamos a decirlo también de esa manera. Y ese tipo de peritonitis todavía no genera mucha inflamación en las paredes del intestino. Tenemos un grado más adelante a donde tenemos un exudado purulento denso y tenemos otro a donde ya el organismo, atendiendo a su respuesta inflamatoria, se pega una víscera con otra. Entonces, cuando se pega una víscera con otra, es cuando se empieza, decimos, a congelar el intestino. Y a veces se empieza a ver lo que llamamos como inflamación de matriz densa, a donde llega un momento donde no podemos ver nosotros la frontera entre una asa y otra que se pegostreó. El epiplón se quedó pegado a 2 vísceras y no sabemos la frontera entre el epiplón y las vísceras. En ocasiones ni siquiera podemos despegar el epiplón
de la pared abdominal, que también ya el peritoneo parietal fue afectado. Entonces, pues, todo eso tenemos. Ahora, cuando hablamos de sepsis abdominal, es una infección intraabdominal, pero que tiene una reacción sistémica muy importante. Y los abscesos intraabdominales, pues es una infección abdominal, pero que se confina. Vamos a suponer una apendicitis grado 3 con un absceso periapendicular, se confinó a la fosa ilíaca derecha, el paciente tiene un absceso intraabdominal. Claro, tienen peritonitis segmentaria en mayor o en menor grado. No sé si tengan algunas preguntas, vamos a dejarlo, creo yo, hasta aquí el día de hoy. Entonces nos faltan unas cuantas diapositivas para terminar con el tema y estaríamos terminando, pues hoy es jueves, para ustedes es el último de la semana. No hemos podido pasar a nuestra temática que seguía. Por cierto, el próximo lunes tenemos examen y el martes tenemos, obviamente vamos a incluir hasta acá, hasta donde acabamos de ver, en el examen. Para el examen, voy a enviarles a ustedes en el horario unos minutitos antes, habitual de ustedes, el examen en Word. Voy a enviarles una plantilla para contestar A, B, C, D, E. Imprímanla, por favor. Y ya una vez que la tengan impresa, ahí van a contestarle A, B, C, D, E, la respuesta más correcta, producto del examen que yo les mande. El examen habitualmente viene teniendo entre 50 y 60 preguntas. A veces llego a hacer hasta 80. Cuando hago 80 preguntas, obviamente no son preguntas que tengan que dilatar en leer y que tengan que dilatar en contestar. Son preguntas muy directas de sí, no, de falso y verdadero y con un texto chiquito. Entonces, de esas pueden ustedes contestar 4 en un minuto. Así, 4 en un minuto, ¿no? Entonces, puedo yo ponerles la peritonitis aguda forzosamente es bacteriana. Entonces, pues, ¿sí o no? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? No. Pues no, porque a veces es química por otro motivo, etcétera, ¿no? Ok, o sea, ya está, ¿no? Entonces estaría bien. Y la siguiente pregunta a lo mejor podría decir, ¿todo paciente ictérico tiene problema apendicular? Sí, no. Pues obviamente que no. Pues para que un paciente con apendicitis tenga ictericia es porque ya tiene una sepsis cañona y que hizo una hepatitis reactiva, que puede llegar a ser, pero pues casi nunca. Entonces no. Entonces, preguntas como esas pues, se contestan 3 o 4 en un minuto. ¿Estarían de acuerdo conmigo? Oiga, ¿cómo que tantas preguntas, doctor? No, pues es que depende, pues tampoco me chupo el dedo, pues no les voy a poner preguntas complejas, una breve historia clínica, y de esas 40 breves historias clínicas, pues no da tiempo ni de leerlas en una hora, ¿no? Entonces eso no se los voy a poner, por supuesto. Entonces, ok, si fuera el caso, entonces esa breve historia clínica va a contestar 10 preguntas. Pudiera ser, entonces puedo hacerlo en un momento dado. No suelo hacerlo porque no da tiempo. Otro detalle, pues no faltará el que le dan ganas de estar checando sus apuntes o sus diapos para contestar y ser muy precisos. Si hacen eso, les garantizo que no les da tiempo de resolver el examen. Entonces, ¿de dónde puede venir el examen? El coco nada más, no más para allá, ni más para acá. Entonces, rápido, mis apuntes, no les va a dar, ahí sí no les da tiempo. Entonces, por eso no me preocupa tanto, incluso las respuestas que he obtenido de sus compañeros en lo que respecta a cuando es presencial, que cuando es en línea son muy similares, con toda honestidad. Entonces, por ahí no me preocupa gran cosa. Claro, si hacen el examen en equipo, entre dos, autocopiándose y demás, pues es una posibilidad, ¿no? Entonces, normalmente eso pues no suele suceder, ¿no? Una vez que terminaron el examen, tienen hasta el minuto 59, o sea, en su caso sería 10:59, para que me lo envíen a mi WhatsApp. Hoy mismo estaré enviando a ustedes en el Facebook para recordárselo, porque ya lo tienen desde la primera plática, mi número de celular, para que a través de WhatsApp me envíen una fotografía de su examen. Básicamente eso es. No se les olvide poner nombre para que sepa yo quién lo contestó, porque luego lo ponen sin nombre y pues adivinar. Y luego, es un varón y se pone Daisy, pues difícilmente voy a saber que es
Juan Espinosa Pérez, ¿no? Y se pone Daisy como identificación, ¿no? Que suele suceder, ¿no? O se ponen nombres como rusos, que no entiende uno nada, para que cada quien tiene su onda y es respetable, pero lo que necesitamos, en mi caso, es identificar quién fue el que resolvió este examen para que yo les pueda poner su calificación. Pues eso sería todo el día de hoy, muchachos. Vamos a tener que dejar, pues, no sé si tengan alguna preguntita. Todavía nos quedan ahí un minutito. Doc, ¿Qué pasó, Chico? alzaron la mano primero. Jesús Fernando tiene por ahí. Ah, sí, disculpe, tenía una pregunta. ¿Cuántos minutos antes publicará como la plantilla para que la podamos imprimir? Porque... La plantilla se las voy a poner desde hoy mismo o mañana. Ah, ok, muchas O gracias. sea, no son minutos, son días. Sí, ok, gracias. Sí, no te angusties, Chucho. Y tampoco hagan tensos la resolución. Créanme que les da tiempo haciéndolos tranquilito. Claro, si se ponen a pensar que si la apendicitis aguda causa abdomen agudo, sí, no, se quedan así 3 minutos, pues están mal del cerebro, ¿no? Pues a fuerza que sí, pues síganle. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tenía una duda rápida con lo de la etiología de abdomen agudo, o sea, la clasificación de tipo funcional. Es que no me queda así tal cual muy en claro, ¿Qué es lo que no te pero queda creo que claro? ya no hay tiempo. ¿Qué es lo que no O te sea, queda es que como por ejemplo estaba leyendo ayer obstrucción intestinal y pues tal cual había una parte donde decía que el hilio paralítico podría ser funcional. Entonces luego leí lo de la clasificación funcional y ya no supe como dónde clasificarlo. Es que aquí la clasificación que les estaba yo poniendo, aquí en parte 1, los que tengan clase ya váyanse, los que no tengan clase quédense. Ahorita tengo chance porque no ha llegado mi paciente, ya creo que ya llegó, pero todavía está acá. Si se refieren ustedes a la clasificación que ponía aquí, funcional, me refiero yo, por ejemplo, a síndrome de intestino irritable. Produce dolor muy intenso y la patología es funcional. No es inflamatoria. No. El ilio es pues, funcional también. No es inflamatorio y produce abdomen agudo. ¿No? ¿Qué es lo que no te queda claro, Richard? Ah, no, ya eso, porque, o sea, con lo de que no es inflamatorio ya me quedó más claro. Vale. Nos vemos. Gracias, Doc. Bye.